Hola, hola amigos de País Logo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío. Gusto en saludarte a ti y a través tuyo, a quienes nos escuchan, no solamente a través de País Lobo, La Mega y Radio Mía, en la querida comunidad en la querida comuna de Río Negro, sino también en toda la provincia y, por qué no decirlo también, en todo el país a través de las redes sociales. Así es, porque nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, YouTube. Pues estamos por todos lados, Juan Carlos. Les vamos a salir hasta en la sopa. Oye, Juan Carlos, tenemos un temazo pendiente que lo estuvimos conversando la otra vez y de hecho te debo comentar a mi primo en Santiago, Spotify, que es otro de los medios por los cuales estamos también, se lo sugirió y fue el tema de los fiscales. Y me dijo que había estado muy entretenido. Y como la noticia sigue, em, se pone complejo el asunto porque voy a leer lo que dice aquí la tercera, porque yo no tengo insight, pero tú sí, y ya nos vas a contar. Nos dice que las ausencias, divisiones oficialistas y desmarque de Renovación Nacional ponen en riesgo ratificación de Morales como nuevo fiscal. Les debo decir que el día de hoy, miércoles 30, se vota si es que efectivamente el nuevo fiscal nacional será José Morales y que la Comisión de Constitución del Senado dio el visto bueno, 3 votos a favor y un voto en contra, siendo el voto en contra de Renovación Nacional. ¿Qué me puedes contar tú? A ver, ocurren varias cosas. El nombre de José Morales no era uno de los preferetis, uno de los favoritos del gobierno. Eso está claro. O sea, el gobierno, particularmente en la figura del presidente Boric, tuvo que decidir entre una terna que no le gustaba. Eran Eligió, creo cinco, yo, ¿ah? eran Perdón, en la cinco. quina, en la quina, no en la terna, porque la terna son tres, en la quina. En la quina, entre nombres que no le gustaban. Escogió, creo yo, al candidato que ordenara las huestes, es decir, a un candidato que con vasta trayectoria dentro del Ministerio Público era reconocido por sus pares. No precisamente por estar en puestos de poder, como era el caso de Marta Herrera, que siempre ha estado, digamos, vinculado a la alta dirigencia de la Fiscalía, sino alguien con calle. Eso, y el problema es que esa calle hoy día hace que los senadores también tengan cierta suspicacia frente a su nombre, porque ya le faltó diligencia en tal caso, este caso se cerró. Entonces, esa calle hoy día también no es solamente una virtud, sino que también es un arma de doble filo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay senadores, entre ellos uno de nuestra región, Fidel Espinosa, que están promoviendo la idea de que los senadores se abstengan de la votación porque alrededor de 26 senadores tienen alguna causa en fiscalía. Entonces estarían, digamos, interesados en un nombre que sea proclive, digamos, a las causas donde ellos son investigados o ellos están promoviendo una querella. Espera, Entonces dice espera, ¿26 senadores tienen causas en fiscalía? ¿Cómo es eso? 26. Entonces, o que son, están, fueron investigados en algún momento o tienen alguna querella abierta, es decir, se hicieron parte ante una causa penal, por ejemplo, injuria y calumnia y cosas por el estilo. Y esto es frecuente, ¿ah? No sé si has visto esta noticia respecto a la, a las acciones penales que están ejerciendo varios parlamentarios por el tema de las bencinas, de las tarjetas que entrega el Congreso y que Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fidel Espinosa ha dicho, espera, bueno, yo soy una de espérate las que a lo personas mejor que ha sido investigada, así que yo me quiero abstener de esta votación. nuestros auditores que no a lo mejor no están tan al tanto, lo que pasa es que Contraloría, me imagino que fue el que estaba viendo, o un informe periodístico, donde vio cómo La se prensa. estaban, fue la prensa, que es la segunda Contraloría, podríamos decir, la más pesada, podríamos decir también ahí, que se dieron el trabajo de ir a revisar en cómo estaban gastando los parlamentarios las tarjetas de bencina que tenían. Y encontraron que varios tenían gastos ya ridículos y que también sus parientes estaban haciendo usos de esas tarjetas. Me imagino entonces que son esos parlamentarios que fueron a la justicia para que se aclarase, limpiar su nombre, me imagino. Bueno, nada bueno que te acusen de haberle pasado la tarjeta fiscal a los parientes. Y dentro de eso está el senador Espinosa, Juan Carlos. No, no. Esas personas que fueron salpicadas por este reporte de prensa han iniciado algunas acciones, por ejemplo, para evitar la difusión del Artículo. reportaje o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que dice Fidel Espinosa? No está salpicado hasta ahora en esa causa. Lo que dice Fidel Espinosa es, habiendo 26 senadores
y una gran cantidad de diputados, pero los diputados no votan en esta elección. Entonces dice, habiendo tantos senadores que están en una situación similar, que están promoviendo acciones penales donde la fiscalía es el que investiga a nombre de ellos, y otros que han sido investigados por financiamiento irregular de la política, o sus partidos están siendo investigados, donde dice, oye, al final estamos todos salpicados de alguna de otra forma, él contabiliza 26, entonces dice, yo me voy a abstener y llamo y da un nombre de 26 de senadores particularmente, siendo estas personas igual deberían entonces abstenerse. ¿Qué es lo riesgoso de esta jugada? Que Fidel Espinosa, sabiendo que no va a conseguir entonces el apoyo de que 26 senadores, digamos, se inhabiliten de la votación, lo que está haciendo es desordenar las huestes para el gobierno, porque el gobierno se tiró a la piscina con un candidato que no era el suyo, sabiendo que no tiene los votos, pero que confiaba que los iba a poder conseguir. Y todo indica de que para la votación del día de hoy, salvo una obra maestra de la ministra, lo cierto es que no están los votos. Y no están los votos porque ningún conglomerado político está votando en bloque. Son 12 senadores de RN, pues bien, los 12 senadores de RN están todos divididos. Ni el PPD ni el PS están votando en bloque. El PS tiene, si no me equivoco, 7 senadores. De los 7 senadores, 3 han dado el apoyo. ¿Qué pasa con los otros 4? Entonces, ese desorden, donde Fidel Espinosa fue también uno de los protagonistas, es lo que tiene la ministra Uriarte en entredicho para ver si tiene los votos en un ratito más. Oye, pero estas abstenciones cuentan dentro del quórum calificado que se requiere, que son 33 legisladores que tienen que dar el vamos para que siga. Y aparte de eso, podemos decir que hay algunos que salieron de viaje, como la senadora Yana Proboste, que a pesar de que iba a votar contra Morales, partió rumbo a Bélgica, pero no se restó de este quórum, es decir, no baja, sino que se mantiene el mismo total. Y también Felipe partieron de Castro, viaje Alfonso Duresti y Felipe Cast y Sebastián Keitel. Entonces, no habían presentado hasta ayer solicitud que permitiera rebajar el quórum. Entonces, siguen necesitando esos 33 votos. Y tú dices que son 12 de Renovación Nacional sí, y y que también están 4 eran divididos. apoyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por primera vez en una votación de estas características, ningún conglomerado, ni siquiera de las dos almas del gobierno, están votando en bloque. Porque recordemos que incluso la bancada en el Senado de Revolución Democrática, que es un senador, hasta ese senador está en entredicho, digamos. Entonces, es complejo. O sea, a ver todo el poder, aquí vamos a ver realmente el poder negociador que tiene la ministra Uriarte. Ahora, yo no subestimaría a la ministra Uriarte porque tiene una muñeca política impresionante. Demostró una gran habilidad política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en el gobierno ha sacado a relucir todas sus armas y eso demuestra, digamos, de que, claro, puede ser que en este momento del día estemos diciendo, mira, esto está difícil, pero puede ser que de aquí a algunas horas la ministra lo dé vuelta. Y yo creo que el presidente Boric cuenta con eso al momento de haber elegido el nombre del fiscal Morales. Yo creo que sí, porque lo entregó a última hora y no entregó a su favorito para que no se le fuera en contra. El problema es, me complica esto de que el senador Espinosa esté llamando a 26 senadores a no votar. Yo creo que eso no va a permear finalmente, como que no. Porque si no, ¿cuál sería el sentido de que el Senado fuera el que ratificase? Siempre va a haber un tema ahí pendiente y todo. No sé, lo encuentro como extraño, no, me es difícil explicarlo, dime. Es que la estrategia de Espinosa, creo yo, no es conseguir que se abstengan o se inhabiliten los 26, sino desordenar las huestes del gobierno. Si es simplemente, creo yo, esa es Ah, su estrategia. Cuando el gobernante deja espacios de poder, son otros los que lo ocupan. Y entonces Fidel, yo creo que con su buen olfato tiburón está sabiendo de que por ahí puede atacar. huele la sangre, huele la sangre. Oye, pero mira, quiero agregar un antecedente que lamentablemente sería triste, sería muy malo de que por poleas y rencillas políticas finalmente no se terminara escogiendo un buen fiscal que pudiese entrar a resolver el tema de fiscalía. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay los padres de Tamara Moya,
le entregaron el apoyo a Morales. Ellos fueron al Congreso y tuvieron una reunión con el senador Walker, al cual le voy a leer aquí. Ambos destacaron la empatía y eficacia en la persecución penal que tuvo José Morales en dicho caso, lo que fue destacado por el senador de Demócratas. Recordemos que es un partido en formación, Demócratas, de ahora milita Walker. Entonces, si esta es la señal, o sea, si efectivamente, más allá de que es entretenido, estilo House of Cards, esto que se está dando en el Senado, si es una persona muy profesional, que es capaz de empatizar con las víctimas, que es capaz de seguir em, muy bien una investigación, de acuerdo a lo que señalan los padres de Tamara Moya, que recordemos que es una niña de 5 años que falleció tras recibir un disparo en una encerrona en Huachuraba. Entonces, bueno, eso no es menor porque es una de las cosas que más complican a la ciudadanía. Entonces, me complicaría sobremanera que perdiéramos un buen fiscal nacional solamente por enredos políticos. Sí, de hecho, conversando con algunos incumbentes en la materia, no es descabellado pensar que al gobierno, al no tener uno de sus candidatos dentro de esta quina, haya cogido un nombre sabiendo que no iba a resultar electo para efecto, porque ¿qué es lo que pasa si Morales hoy día no es elegido? Volvemos a foja cero, pero en un sentido, en el que la Corte Suprema tiene que escoger uno de los nombres que no quedaron para completar la quina. Entonces, ahí tal vez el gobierno dé una chance para que la Corte Suprema suba entonces alguno de los candidatos que si le gusten y después proponerlo en el Senado con más maquinaria, porque si hay algo que ha quedado claro en este proceso es que el gobierno se mantuvo al margen. No sé si para respetar la idea de la independencia de poderes, pero si uno tiene algún candidato, uno se la juega por ese candidato, pero eso no se ha visto en este caso. Entonces, quizás la ciudadanía deberíamos ir a apoyar con todo a este fiscal porque no le gustan los políticos del Senado, no les gusta al presidente. Sí recibió apoyo del Poder Judicial, 17 votos junto con el otro candidato. Por lo tanto, si les da tanta contrapelo, me iría, te juro, que a parar al lado de él y hacerle barra para que lo O hiciera, sea, ¿no? tú dices si a estas personas no les gusta, significa que van en el camino correcto. Sí. Mira, en lo personal, yo, o sea, me gustaba más la candidatura del fiscal Palma, que es el fiscal regional de Aysén. Ya, El, ese era cuarto. pero, claro, pero si no era Palma, mi opción era Morales, por una razón bien sencilla. Era el único de todos los candidatos que tenía trayectoria permanente dentro del Ministerio Público. Es decir, es una persona respetada por sus pares. ¿Y por qué esto es importante? Porque quienes constantemente estamos interviniendo con fiscalía, sabemos lo desafiante y lo necesario que es tener a un fiscal nacional que sea respetado por sus pares y sobre todo por sus subalternos. Entonces, que lleguen personas de afuera a tratar de decir, no, es que la fiscalía lo hace mal y yo traigo la solución sin haber sido fiscal, sin estar metido ahí, sin saber cómo se gestiona con pocos recursos una fiscalía que recibe causas. Entonces, por eso para mí el nombre o de Palma o de Morales, que finalmente fue el propuesto, eran en mi caso los favoritos. Así que en ese sentido yo prefiero la candidatura de Morales. Sé que ha metido las patas en más de alguna ocasión. Ayer el ¿Por fiscal qué? A ver. nacional, ex fiscal nacional Sabás Chaguán, en la segunda le sacó a relucir hartos trapitos al sol, de A ver, que cerró cuenta. causas sin diligencias pendientes, le faltó, con diligencias pendientes, perdón, o que le faltaron diligencia en algunas causas. Pero yo digo, bueno, nadie que tenga calle es totalmente puro, siempre uno mete las patas, digamos, en algún momento. Entonces, yo creo que en ese sentido un fiscal con calle sería extraño que no hubiese metido las patas en algún caso. O sea, al final es como, por ejemplo, la otra fiscal no es fiscal, era Marta Herrera. Marta Herrera, sí, Ella no tenía ningún trapito al sol, pero no había no tenía hecho, calle. no tenía calle, efectivamente. Entonces, fácil estar impoluto si es que no has hecho queque Es, finalmente, si no has quebrado huevo. Entonces, es que, de hecho, de repente olvidamos que en la justicia
hay una persona que gana y otra persona que pierde. Entonces, para el que gana, quienes estuvieron a su favor siempre van a ser los mejores. En cambio, para los que pierden, siempre va a ser lo peor. Entonces, ahora, en ese sentido, lo que sí es importante, sea Morales o no el encargado de asumir la Fiscalía Nacional, es que no solamente hay un desafío en cuanto a la modernización de la persecución penal, con estos nuevos delitos que estamos conociendo de crimen organizado y cosas por el estilo, que es la principal preocupación ciudadana, sino que también pensar en la defensa de las víctimas. Y Mm. ese es un mandato constitucional que la Fiscalía, no solamente nacional, sino que las fiscalías regionales y locales dejan harto, pero harto que desear. Y por eso es Ópera, que ya, pero es por eso que apoyaba también a Palma. Palma era el que había trabajado directamente con la PDI y también había sido bastante controversial en ese sentido, ¿no? exacto, era el candidato, como tú la otra vez contabas, el candidato de la PDI, ¿no? Así que aquí cada facción tenía su... ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí Sabach Chaguán me hizo clase de Derecho Procesal, el ex fiscal nacional. Entonces, yo me acuerdo que le preguntaba harto sobre esto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Nacional no solamente tiene la exclusividad de la persecución penal, y para lo cual tiene a su haber el Carabineros y PDI. O sea, el fiscal les dice, yo quiero que investiguen esto y que la PDI investigue esto otro, etcétera. Pero también tiene la defensa de las víctimas. Y eso cuando uno ha acudido a la fiscalía por un robo, a mí en Santiago una vez me robaron la mochila, fui y al final no pasa nada, se archivan las causas, uno se molesta. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿por qué ocurre esto? Entonces Sabach Chaguán me dice, no, es que el mandato constitucional se ha entendido como ya, si la víctima corre peligro, que la fiscalía consiga que el imputado quede en prisión preventiva, el orden de alejamiento, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? El, como el espíritu de la reforma procesal penal fue defender al sujeto investigado de la arbitrariedad del Estado, como es un individuo frente a la maquinaria estatal, está todo el sistema diseñado para respetar los derechos del imputado, del que es investigado. Pero la víctima no entra en ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y me pasó el día de ayer, donde nuestro juzgado de garantía de acá de Osorno, en una causa donde unos tipos tienen tomada una casa, la fiscalía le da una tapita a las víctimas, a los dueños de la casa tomada, en defensa de quienes ocuparon su casa, otorgándole a los propietarios la obligación de no acercarse a la propiedad que es de ellos, porque estos arrendatarios, que son verdaderos ocupas, consiguieron a su favor una orden de alejamiento. Entonces es un verdadero sinsentido. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que ocurre? Que como estas personas ocuparon la casa, las víctimas fueron y se enfrascaron en una discusión y ese fue el gran error. Entonces, ¿qué es lo que dice el sistema? Entonces el peligro no son los ocupas. El peligro para estas personas que se ocuparon ilegalmente una casa son los verdaderos propietarios, porque fueron los verdaderos propietarios los que fueron a encarar a estas personas. Entonces yo digo, esto no tiene sentido. ¿Y cuál es el problema? Que no solamente el juez le dio la razón, sino que Fiscalía aceptó esa propuesta porque en la persecución penal el verdadero protagonista no es el querellante, no es el abogado defensor, es Fiscalía. Si Fiscalía dice yo no voy a perseverar en esta causa, el tribunal dice perfecto, se tiene por no perseverado. Si la Fiscalía dice voy a cerrar esta causa, que se archive, el tribunal dice perfecto. El tribunal entra en funciones cuando hay un juicio, pero en toda la etapa anterior de la investigación, de la formalización, el verdadero protagonista es el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público se haya prestado para defender a ocupas, a mí me inquieta, me estremece. Yo digo, pucha, si yo estuviera en el lugar de que a mí me tomaron la casa, yo estaría golpeando la puerta del Ministerio Público por tamaña estupidez. Pero esa es la situación actual. Por eso es que vuelvo a insistir, el nombramiento de un fiscal nacional no nos puede ser indiferente, porque en algo tan básico como si a usted, señora, señor, le toman su fondo, le toman su parcela, le toman su casa dentro del radio urbano, en último término, va a ser el Ministerio Público el que va a cortar el queque. Por eso para mí esta discusión es importante. O sea, es tremendamente importante, Juan Carlos, y qué bueno el ejemplo que nos traes el día de hoy. Entiendo completamente la rabia y cuando te propuse conversar de esto, me dijiste, sí, por favor, tengo mucho que decir porque estaba muy enojado con lo que estaba pasando y sin duda porque nadie se puede explicar que tu casa esté ocupada por otra persona y tú no puedes, o sea, cómo ir a agarrarlo en las mechas y sacarlos de ahí, o sea, Pero, ¿qué pero pasa? por ir a encararlos, el sistema no te defiende a ti como propietario, sino que el sistema defiende, en este caso lo ocupa. Y eso, y lo grave para mí
es que el Ministerio Público se haya prestado para eso. Sí, pues, súper tremendo. Y lo otro es el caso que pasó ayer en Santiago también, ayer o antes de ayer, con esa mamá que fue detenida por los niños que estaban con el cuchillo, ¿te acuerdas? Bueno, También, ahí ella también quedó en libertad, siendo que estaba bien, es una vulneración hacia los niños impresionante porque se ve que hay posibilidad de que lo esté utilizando para actos delictuales, o sea, era una cuestión que nadie entendía, y claramente ahí los responsables son los padres de ese niño en ese caso, porque puede haber sido que no estuvieran los padres presentes, cualquier otra cosa, pero en este caso en particular fue ella la que estaba, la que se llevaron detenida y eran niños muy pequeños, qué terrible. Entonces es tremendo. es importante quién está como fiscal nacional. Y me llama la atención que los políticos, y ahora quedé más enojada, Juan Carlos, que estoy bien en rabia, como los políticos, incluido el senador de nuestra región, está usando esto tan importante solamente para hacer un punto político. Entonces, enojada. Enojada me estoy quedando, Juan Carlos. Vamos a ir Vamos a a ver, agarrar el teléfono ya a Santiago. vamos a ver el próximo miércoles si seguimos enojados o si por lo menos celebramos el nombramiento de Morales. Bueno, entonces ahí vamos a ponerle todas las fichas a la ministra Uriarte, a ver que lo logre. Fíjate, sí, Así la como ministra Ríos tiene puso, la justicia. como logró que Vlado Mirosevic lo pusieran ahí, quedara como presidente de la Cámara. eh, Contra co- todo pronóstico. Así es. Estamos ahí haciéndole barra a la ministra entonces, a ver si se anota otra estrellita. Porque si no, quiénes son los que venían abajo? ¿Que los que quedaron fuera? ¿Hay alguien interesante? Bueno, la que es defensora de la niñez, Patricia Muñoz, es un nombre que para el gobierno es muy tentador. En lo personal no simpatizo para nada con ella, pero es un nombre que para el gobierno era tentador. También quedaron dos mujeres, que en este momento no recuerdo el nombre, que quedaron como con un voto, quedaron como sexta y séptima en la votación. Así que hay nombres interesantes y también hay abogados de la plaza que tienen harto prestigio y que tal vez también podría ser una mirada interesante por parte de la Corte Suprema, que es el órgano que tiene que suplir con un nombre a la quina que quedaría si es que el fiscal Morales es rechazado. Bueno, una de las cosas que pasaban, y recordemos también que lo comentamos la vez anterior, es que la ministra de la Mujer le susurra bastante al oído a el presidente Boric, incluidos los gustos musicales. Recordemos que le gusta Taylor Swift gracias a ella. Y, y en este caso, ella había ya hablado varias veces que que en este tenía cara de mujer, la Fiscalía Nacional. Pero la actual candidata, la única que quedó dentro de la quina, tiene el problema que sería la que sigue con el gobierno, no sé cómo se llama, el gobierno del fiscal, de Fiscal Out, que era como la sucesora del Fiscal Out, finalmente. Claro, Y, y dado todos los problemas eh, políticos también que estaban relacionados, porque recordemos que el Fiscal Abbott tampoco fue el primero de su quina, sino que fue el tercero o el cuarto, el y cuarto. el cuarto, y el problema que estaba ahí era que tenía muchos amigos políticos, entonces pasó soplado por el Senado. Por eso te digo que de repente, si no le gusta tanto el Senado y no le gusta tanto el gobierno, vamos, fiscal Una Morales. señal. Pero un buen punto, una triste realidad, pero eso sí, Pero es que al final la idea del fiscal nacional también es que por algo tiene un reino independiente, o sea, él tiene que ir a investigar estos delitos de cuello y corbata también. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, Juan Carlos, y ojalá que vamos ministra y vamos fiscal, porque, y aquí con la experiencia que al menos tuvieron los papás de Tamara Moya, que justamente es lo que a Chile lo tiene más complicado en este minuto, ese tipo de delincuencia. tal cual. Que, ojo, estamos todavía no conociendo el peor rostro de ese tipo de delincuencia. Estamos a medio camino. Entonces estamos justo en el momento, en la encrucijada, para enmendar esa situación. Y lo otro es que también, dado que ninguno le ha rendido tanta pleitesía, es bueno porque al final no va a tener tantos favores que pagar después, en teoría, el fiscal nacional. Por lo tanto, también tendría mucha más independencia para investigar todo lo, todo lo que está pasando dentro. Así que finalmente
señor Fidel Espinosa, lo llamo, senador, a que no se abstenga y participe y le dé el voto a el Seguramente. fiscal Morales. Querido Juan Carlos, hemos llegado al final de nuestra conversación. Queridos auditores, muchas gracias por sumarse a esta conversación y los dejo invitados para mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.